del día de hoy. Estamos fascinadas y bueno, para dar bienvenida a nuestra alianza con la Asociación de Ejecutivos Venezolanos en México, a Alas al Viento, tu santuario para el alma, Allan Institute, Soluciones Humanas Corporativas y Escuela de Negocios, a Vinotinto Radio, que está transmitiendo en México, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Miami. Y este programa hoy está dedicado a nuestro muy querido Carlos Beck. Carlos Beck es alguien que tenemos en el corazón, así de grandote como es él. Y pues Carlos es el presidente saliente de la Asociación de Empresarios, Ejecutivos y Profesionales Venezolanos en México. Hizo una labor espectacular, la verdad. Y bueno, estamos felices porque bueno, va a continuar en otro rol dentro de la Junta Directiva. Además, muchísimas gracias, Mercedes. No, sí, mi Carlos querido, porque además tú tendiste el puente, que espero sea un puente sólido y no tenga ninguna enfermedad para lograr esos vínculos con, bueno, con los dos expertos que tenemos hoy. Muchísimas gracias. Estaremos dialogando con ellos y nos van a estar enseñando algo que realmente no conocía hasta hace una semana que me lo nombró Carlos. Y es una profesión fabulosa porque puede venir en aras de la prevención y la solución de catástrofes. Tenemos a José Luis Bopertui, venezolano, ingeniero, cofundador de las firmas BRS Ingenieros y BRS IBM Ingenieros, firmas especializadas en la patología estructural. Y también nos acompaña Alfredo Urich, que es director de la firma BRS Ingenieros, expertos en patología de estructuras e ingeniería sismo-resistente. Ajá. Así que ante esa presentación con ese vocabulario tan interesante, pues la pregunta natural, ¿qué es la patología de las obras civiles? Cuéntenos. Bueno, no sé quién empieza, yo o Alfredo. O el que quiera, No, tú. esto es un juego de entre amigos. Que fundaste la patología en Venezuela, prácticamente. Sí, mira, la patología de estructuras ha existido siempre, ¿no? Ahora, como una especialidad, se viene a tomar para agrupar, digamos, todas las actividades dispersas que teníamos antes para analizar y revisar los problemas que se presentan en las edificaciones. Como su término lo indica, por analogía con la medicina, estudia las enfermedades que se le presentan a las construcciones de una forma sistemática, o sea, atendiendo los problemas de deterioro, fallas, defectos que se presenten en las edificaciones, de una manera sistemática, pues, y también darles soluciones. Estos problemas se pueden presentar desde la construcción o luego de puestas en servicio. Digamos, es un término, como les decía, prestado de la medicina, pero que hoy en día ya se ha convertido, como bien dices, en una especialidad. Se tiene en cuenta como posgrados en algunas facultades, como materia de pregrado también. Y hay, bueno, una asociación que acoge a toda la ingeniería especializada en patología. Y bueno, ya digamos, ya no es tan desconocido. Hace unos años a uno siempre le preguntaba, ¿es patología? ¿Y qué es eso de patología? Patología en la ingeniería. Pero sí, hoy ya es un término totalmente aceptado y como les decía, se usa en la facultad, pues está
admitido. Sí, es Y común una dentro de la pregunta. ingeniería civil. O sea, prácticamente todas las... Disculpa, Elena. Sí, no, adelante, adelante. Sí, prácticamente ya todas las facultades de ingeniería civil incluyen al menos una materia, si no fija, electiva, de patología estructural. Así que los muchachos desde que están estudiando ingeniería ya están familiarizados con que eso es una rama, una de las partes de la ingeniería civil, Sí. ¿no? También en la arquitectura. En la arquitectura lo también, ven. exacto. En la arquitectura. Entonces es como que un área de la arquitectura, la ingeniería civil. Y bueno, y quizá para complementar un poco, somos una especie de médicos, ¿no? De las edificaciones y atendemos las enfermedades de las edificaciones, ¿no? Entre comillas, enfermedades, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que es más o menos la especialidad. Si ustedes piensan en lo que hace un médico, al ser humano, nosotros hacemos exactamente lo mismo a la infraestructura construida. Y una pregunta, ¿en qué momento, cuándo se requiere un especialista en esta área? ¿En qué momento? ¿Cómo sabemos que es necesario que alguien de esta especialidad revise una construcción? Bueno, la primera es cuando se te presente algún problema de índole estructural, pues. La patología puede abarcar hasta un poco más allá, no solo estructural, sino también de servicio, de funcionamiento. Por ejemplo, la cosa más sencilla, una filtración De agua. en el penthouse del edificio, pues. Eso es un problema de patología. Hasta problemas serios de daños por sismo, daños por corrosión, daños por incendio. O sea, ahí tiene que entrar la figura de un patólogo, pues. En todos esos casos de daño, de efectos, cuando hay problemas de concreto, cuando el concreto, la calidad del concreto no es la exigida, tiene que entrar un patólogo a evaluar ese problema y a darle las soluciones de vida. Sí. Sí, muchos problemas inician inclusive desde la etapa de proyecto y cuando están iniciando la construcción encuentran diferencias en lo construido, los planos, cosas que quizá no se pueden hacer o se hicieron mal durante la etapa de construcción y hay que hacer ajustes, hay que hacer refuerzos, reparaciones, inclusive desde ese momento. Y ya cuando estamos en una edificación, por lo menos nuestra casa, nuestra oficina, los espacios que nosotros usamos, bueno, las edificaciones avisan también, ¿no? Al igual que los síntomas del humano, una persona con fiebre, ya se sabe que, bueno, la fiebre es algo que tenemos que prestarle atención. Luego, si esa fiebre va con tos y con dificultad respiratoria, bueno, en el contexto actual salimos a correr al médico, ¿no? No hay otra. Igual las edificaciones nos van avisando y nos van ofreciendo esos síntomas, ¿no? De repente podemos ver manchas, humedades, ¿ok? Eso quizá es una fiebre ligera, pero cuando vemos ya grietas, ¿ok? Que puede ser en las paredes, ya es una fiebre ya quizá 38 por allí, empieza a molestar cuando esas grietas son grandes, ¿ok? Ya empezamos a ver que esas grietas están creciendo, las vemos avanzar en el tiempo. Wow, ya ahí es momento de llamar a un especialista, ¿no? Porque el problema es más o menos serio. Y bueno, esas grietas no siempre son un problema estructural. Hay veces que pueden ser un problema más bien estético que se puede resolver de una manera sencilla, sin que tenga mucha trascendencia. Pero hay algunas que realmente ameritan que llamemos a un especialista, que son cuando tenemos grietas diagonales a 45 grados. Cuando vemos nosotros en alguna columna, una viga, los miembros estructurales de la edificación o inclusive una misma pared. los muros o las paredes, vemos grietas diagonales. Eso indica movimientos, distorsiones, que el edificio se está moviendo de una manera que no es adecuada y puede haber un problema serio de fundaciones,
ocurren mucho ese tipo de grietas después de los sismos. Cuando vemos ese tipo de grietas después de un sismo, bueno, hay que tomar medidas y llamar rápidamente a un especialista que lo mire, porque pueden ser, estar avisando que la enfermedad es peligrosa. Entonces, Sí, yo creo que afectando la seguridad, pues la seguridad de la construcción del edificio. Exacto. Y otro momento que también está dentro del campo de lo que nosotros atendemos es, por ejemplo, edificaciones antiguas, edificaciones muy viejas, que quieran ser reformadas o actualizadas. Eso es algo en donde los patólogos también participamos. Un cambio de uso, por ejemplo, un edificio de viviendas que lo quieran remodelar y transformarlo en edificio de oficinas, cambia totalmente el patrón de cargas del edificio y el edificio necesita ser revisado y adecuado a ese nuevo uso. Y bueno, eso digamos, por exigencia también normativa, ¿no? Y definitivamente cuando hay algún siniestro importante, un incendio, un sismo, un deslizamiento de tierra, ese tipo de problemas, bueno, que hay afectación de muchos edificios, entonces también allí están dentro del campo de acción de la especialidad. Pues, qué interesante y además teniendo en cuenta que son muchos los factores que hay que tener en cuenta con una estructura, los factores climáticos, el viento, la posibilidad sísmica. Aquí la Ciudad de México está sobre una falla y aquí hay muchos sismos, entonces algo así se requeriría realmente. Y hace poco, yo no sé si escucharon allá, que se cayó un tramo de una línea del metro que estaba sobre un puente. Y ahorita, de hecho, están haciendo estudios, me imagino que han de ser colegas de ustedes, de suponer que están haciendo un estudio a ver qué fue lo que pasó. Pero pues... Yo me acerqué de curioso a verlo, pues, sí, simplemente. Sí. Claro, y yo me imagino que debe haber alguna manera de hacer toda esta labor de manera preventiva, precisamente para evitar ese tipo de sucesos. Totalmente, sí. Eso es una de las funciones de la patología, ¿no? El aspecto preventivo, pues. Las inspecciones rutinarias que deben hacerse a los edificios. Hay que tener en cuenta que, al igual que la vida, ¿no? Los seres vivos, las construcciones, o sea, nacen, tienen un periodo de uso, de capacidad, pero tienen también una vida útil esperada, ¿no? Entonces, el problema es que por lo general, bueno, digamos, la vida útil en las edificaciones se estima en 50 años, siempre se calcula 50 años, pero nadie desecha un edificio que tenga 50 años. Además, estamos viviendo seguro muchos en edificios que tienen más de 50 años. Entonces, digamos, eso es un parámetro que hay que tener en cuenta. O sea, bueno, si la vida útil era 50 años, a los 50 años hay que hacer algo, ¿no? Hay que revisar este edificio y reacondicionarlo para proyectar y prolongarle un poco su vida útil. O sea, cuando estamos en una industria, una máquina llega a su vida útil y la máquina se quita y se pone otra. Igual los aviones le cambian los motores a tantas horas de uso. Pero a los edificios no le cambiamos las estructuras, muy pocos, son pocos los casos. Y entonces ya tenemos un parque edificado que si lo promediamos, la mayoría tiene 40, 50 años de vida. No así cuando el siglo pasado, a los años 50, 40, teníamos todo por construir, pero ya hemos acumulado décadas de construcción que eso no se atiende. Esa es una de las ventajas de conocer esta especialidad, porque formamos a nuestros ingenieros, a nuestros arquitectos, los formamos para hacer nuevos, siempre de cero, para construir, nunca para revisar ni entender lo construido. ¿Entiendes?
Entonces, ¿qué proponen ustedes? Porque a mí sí me preocupa, digo, uy, ¿esta casa cuántos años tiene? 30, 40, no sé, capaz que los 50, y en la vida se me había ocurrido que tenían una vida útil como la puede tener una máquina, un teléfono, lo que fuera. Correcto. Entonces, digamos, las personas que no tenemos estos conocimientos, ¿cuáles serían, no sé, los tips, los indicadores que tendríamos que estar prestando atención? Me llamó mucho la atención lo de las grietas diagonales. Alguien me habló de que a veces hay unas grietas que inclusive se cruzan entre las dos. Entonces hay que salir corriendo, me imagino Las yo, X, una sí. cosa así. Sí, Correcto, sí. grietas Y cruzadas realmente bueno, ocurren después de un sismo, ¿no? Es raro que ocurra una grieta cruzada por una causa distinta a un terremoto, ¿no? Pero sí, efectivamente pueden ocurrir. Entonces, ¿qué serían las recomendaciones? Ya nos hablaste de la edad del lugar, las grietas, podemos hablar de, bueno, nos dijiste las filtraciones que se van correcto. comiendo, pues son las enfermedades que se van comiendo las estructuras. ¿Qué otras cosas Sí. estarían Mira, en hay un fenómeno bueno, que básicamente que es el parámetro más usado para si se quiere, los cálculos de la vida útil esperada de edificaciones, que es la corrosión. ¿La qué? O sea, corrosión del acero del acero de refuerzo que tiene la estructura de una edificación, pues. Uh-huh. Entonces, esto es un fenómeno que poco se trataba, como decían, décadas atrás, pero de hace 20 años para acá, 30 años para acá, se viene tratando con mucha seriedad porque se ha encontrado que es un proceso lento pero progresivo que va deteriorando la capacidad resistente, pues, de las edificaciones. Y si no se toman medidas a tiempo, bueno, llegamos al colapso, pues, al derrumbe de la edificación, como de hecho ha pasado mucho. Entonces, todos los estudios actuales, todos los investigadores están centrando la atención en este problema, cómo atenderlo y cómo evitar, digamos, daños prematuros en las edificaciones, sobre todo si están en ambientes cerca del mar, que son los ambientes más agresivos que hay, cerca de industria, pero también en zonas citadinas, pues en zonas hay problemas de la estructura vieja, seguro hay comienzo o desarrollo de problemas de corrosión, que eso es, bueno, va debilitando paulatinamente la estructura hasta ponerla en riesgo, pues. Sí. Entonces, estas cosas hay que, cuando se vean ciertas grietas en las vigas, en los traves, en las columnas, bueno, hay que llamar a un especialista y no atenderlo, digamos, de manera cosmética, como que aplicarle un sellador y pintura para no verla más la grieta. Eso hay que atenderlo bien porque eso va a ir progresando, aunque no lo veamos. Va a ir progresando y va a ir deteriorando la capacidad resistente de tu vivienda, de tu edificio, pues. ¿Y qué tipo de medidas yo se creo toman para dar soporte, por ejemplo, a un edificio que está envejeciendo? ¿Qué cosas se hacen? Sí, no descuidar el mantenimiento. Por ejemplo, pintarlo periódicamente para que esté protegido. No esperar que esa humedad vaya penetrando, sino la pintura, además del tema estético, protege a la estructura, ¿no? Del medio ambiente, que es el que va de alguna manera deteriorándolo después internamente. Si entra el dióxido de carbono, la humedad va penetrando la estructura, la va deteriorando. Si nosotros lo mantenemos con buenos revestimientos, bien pintado, bien, eso es algo que a veces se descuida, ¿verdad? Sobre todo en los condominios, ¿no? Los propietarios no se ponen de acuerdo y entonces 5 propietarios pintan su apartamento y lo mantienen como una tacita de plata internamente, pero la fachada
¿verdad? Se ven deterioradas, empieza a desprenderse pedazos del revestimiento, ¿no? De los aplanados, creo que le dicen así allá en México, los acabados, los frisos, ¿ok? Y entonces eso hace que entre más la humedad y caiga en un círculo vicioso. Entonces hay que mantenerlos bien. Para eso no necesitan un especialista en patología, porque ahí no se ha presentado todavía el daño, pero estamos protegiéndolo de que ese daño llegue. Un tema que también hay que prestarle atención en las edificaciones es a las filtraciones. Los sistemas de impermeabilización. Cuando ya empezamos a tener las primeras goteritas que muchas veces se dan en áreas de los estacionamientos, ¿verdad? Cuando son sótanos, cuando son estacionamientos techados, esos son los primeros lugares en donde empiezan los problemas de filtraciones, ¿ok? Y eso hay que atenderlo, y hay que atenderlo con seriedad, antes de que esa filtración empiece a generar un daño ya estructural, un problema serio. Y esos son los temas que no son internos, igual que le hacemos el cambio de aceite al vehículo, le hacemos un mantenimiento mayor, ¿no? Cambiamos ciertas piezas cada cierto tiempo, ¿verdad? Igual las edificaciones necesitan ese mantenimiento mínimo necesario de mantenerle la pintura cada, no sé, probablemente 10 años, pintarlo, al menos. Tan pronto se detecte algún tema de humedades, de filtraciones, atenderlo, renovar los sistemas de impermeabilización, los pavimentos, eso son, lo que pasa es que son obras mayores, generalmente son costosas cuando ya empieza la impermeabilización, o sea, cuando ya empieza el edificio a necesitar este tipo de obras, a veces son bastante costosas y si la gente no está bien asesorada, bueno, lo va dejando pasar, y bueno, es como si uno O solo tiene lo maquilla. una identificación de un tumorcito, un quistecito, ¿verdad? Se estirpa y ya, y listo, y no pasó nada, pero si uno lo deja pasar, eso puede degenerar en un cáncer y probablemente ya sea demasiado tarde cuando quieras hacerlo. Entonces hay que llevar las edificaciones al día en ese mantenimiento. Y tiene, a mí siempre me encanta que me cuenten las cosas con ejemplos. ¿Tienen algún caso que de pronto resultó siendo mucho más complicado de lo que pensaban los dueños al principio? ¿Algún caso que por alguna razón lo tengan presente? ¿Algo que ustedes hayan visto en algún edificio? No, por supuesto, muchísimo, sí. Claro, no debemos hablamos del pecado, no del pecador, ¿no? Pero, Por supuesto, por supuesto. Sí. Pero hay muchísimos casos. Mire, uno que siempre, digamos, documentamos en nuestras presentaciones, es un conjunto turístico residencial de playa que por no atenderlo empezó muy temprano el problema de deterioro por corrosión, ¿no? Y por eso de no quererlo atender como es debido, invertirle el dinero que representaba en su momento, se fue más bien exacerbando el problema, porque cuando el problema de la corrosión, cuando es mal atendida, es como el cáncer, o sea, se exacerba el problema y se acelera el proceso corrosivo en las edificaciones. Bueno, esta edificación, este conjunto residencial cayó en un ciclo de decadencia, como lo llamamos nosotros, que ya hoy, al día de hoy o al momento que nos llamaron, en la última vez que nos llamaron como 4 veces, ya era irrecuperable. O sea, los montos que significaba recuperar técnicamente esa edificación, bueno, era inviable, pues. Entonces, empieza la devaluación de la propiedad, a venderlo la propiedad por lo que sea, pero queda ahí. El problema es que está ahí esperando que venga un inspector grande, como lo llamamos nosotros, como es un terremoto, un buen inspector, ahí es que va a sacar lo malo que tiene, pues. Este caso que está comentando José Luis, para agregar, ¿no? Que él dice que nos llamaron como 4 veces.
Pero es que no fueron 4 veces en 4 semanas consecutivas, fue un lapso como de 15 años aproximadamente. ¿Ok? Wow. Entonces la primera vez era un escenario bastante optimista y se les pasó la oferta para la recuperación del edificio, pero bueno, no se pusieron de acuerdo, hicieron reparaciones más cosméticas que estructurales. Y bueno, la segunda vez ya menos optimista el escenario, pero igual les ofrecimos la recuperación una tercera vez y ya la última vez que llamaron, bueno, no quisimos ni siquiera participar porque el deterioro era demasiado grande, ¿no? Un edificio de playa. También en esos edificios de playa ocurre que como la gente no vive allí, no es tan sensible al problema. Claro. Son de uso Claro. eventual y no hay la misma sensibilidad para atenderlo e invertirle lo que amerita. Pero mira, es algo que si no se hace a tiempo, bueno, ya la última vez, que fue José Luis el que lo visitó la última vez, bueno, él hablaba que bueno, eso ya tiene metástasis, ahí no hay nada que hacer. ¿Y qué hay con el terremoto? Entiendo que hubo alguna participación de ustedes en el terremoto del 2010. Del 2017, sí, como no, de ahí estoy yo aquí, en México. Esa es la razón por la que vienes a México. Sí, bueno, hay 2 razones. Mi hijo trabaja aquí, lo contrataron aquí. Ya había venido antes del terremoto, pero una vez ocurrió el terremoto, bueno, Alfredo y yo salimos corriendo a venir y nos integramos a las brigadas de evaluación de daño. Una experiencia muy, bueno, muy didáctica. nutritiva, sí. Enriquecedora. Porque es que el terremoto, lamentablemente, ese es el mejor laboratorio que puede tener uno para revisar estructuras, ¿no? Ya hemos participado en varios terremotos. En Venezuela, bueno, los últimos conocidos, hemos estado en toda la zona, lo que se llama la zona cero, pues, la zona más dañada, que fue el terremoto de Cariaco, el de Yaguaraparo, luego el de Tucacas, que han habido daños estructurales. También tuvimos, Alfredo y yo estuvimos en el terremoto de Ecuador, que fue hace ya, ¿cuánto? 8 años, ¿no? 6 años por ahí. Como 6, sí. Devastador. Estuvimos en todas las ciudades donde hubo. Y ahora, y aquí en México, en el 2017, sí, nos asignaron varias zonas. Estaba todo el área de Ciudad de México demarcada en sectores, entonces le daban a cada brigada. Nosotros, como la brigada venezolana, nos dieron 2 sectores por evaluar. Sí. Hay algo con respecto a esto también que es bueno conversar, y que una de las cosas que nos preocupa mucho, sobre todo con estas evaluaciones, pues eso son evaluaciones rápidas que no hay para más en ese momento, sino ver si la edificación es habitable o no, en función de lo que diga la persona que lo está revisando en ese momento. Entonces, a veces hay problemas que el revisor puede ver, tiene no solo grietas no estructurales, por ejemplo, que se llaman grietas en paredes, pero la estructura no. Eso no es del todo cierto. A nosotros nos preocupa mucho, digamos, calificar una edificación que presente grietas que solo visibles en paredes, pero decir que la estructura no fue afectada, porque hemos conseguido y revisado que sí se afecta a la estructura. No a un nivel de que sea visible los daños, pero sí hay degradación, digamos, en ciertas zonas de la estructura que sufre degradación por microfisuración y ese tipo. Entonces eso se convierte en lo que se ha conocido como daño acumulado. O sea, esa estructura, para un segundo sismo, si recibió el primero, no hubo mayores daños estructurales, pero sí afectación. Para el segundo ya va a estar, vamos a decirlo, como en ventaja, como si hubiese sido comparada con una estructura nueva en las mismas condiciones. O sea, los sismos son ciclos, pues.
y la estructura puede soportar 20 ciclos, para allá y para acá, ¿no? 50 ciclos. Entonces ya una estructura que presente esa microfisuración, esa afectación en los nodos, en los encuentros, sobre todo de columnas con traves, con vigas, ya tiene una ventaja en comparación si estuviese buena, pues, si estuviese sin haber pasado ningún sismo. Por eso se define esto como el daño acumulado, pues. Y muchas edificaciones están así, y muchas edificaciones las ocupan y solo reparan las paredes y vuelven a pintar y las ocupan. Al momento de ocurrir el sismo hay un pánico generalizado y entendible, o sea, la gente no quiere regresar, pero eso a medida que se va limpiando y se van acomodando los apartamentos y los edificios y se va despejando los escombros, y la gente, bueno, por necesidad vuelve a ocupar su edificio, pero estos edificios, como les decía, están ya sentidos, pues, que es el término coloquial que se le puede emplear. Entonces, ante un próximo evento, no se va a comportar igual a su primer evento, pues. Por eso se denomina esto un daño acumulado. Eso es bien preocupante. Justamente Alfredo, bueno, está haciendo su doctorado enfocado en ese tema y bueno, es una de las cosas que preocupa mucho realmente, sí. No sé si Alfredo es bueno que agregue algo al respecto, que es importante que la gente conozca, pues. Sí, bueno, quizá más allá del tema técnico, quizá contar un poquito la experiencia más humana de esa grandísima oportunidad que tiene uno de participar en estas zonas de desastre, ¿no? Después de un sismo hay muchos edificios afectados, hay muchas familias, muchas personas que se vieron afectadas, que están allí, que algunos no pueden regresar a su edificación. Y de verdad que es una experiencia muy bonita participar en estas brigadas de revisión de edificaciones, ¿no? Eso, por cierto, bueno, allá en México, que cuando estuvimos, de verdad que felicito a los mexicanos, los ingenieros mexicanos, tienen gremios muy fuertes, muy buenos, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, son gremios muy fuertes con profesionales hipercompetentes, y tenían eso sumamente organizado, todos los voluntarios. Eso es un trabajo voluntario, cuando uno llega a esos lugares en donde participan estudiantes de ingeniería de los últimos semestres, de ingeniería, arquitectura, ingenieros voluntarios que llegan allí. Y ellos tenían organizadas las brigadas en donde asignaron a las distintas zonas en donde había mayor afectación, ¿verdad? Generalmente asignaban a un ingeniero, digamos, un poco más experto, ¿verdad? Que podía ser de los visitantes internacionales, porque ahí llega gente, uno con interés, uno de ayudar, dos de aprender, ¿ok? Llegan ingenieros de distintas partes del mundo. Ahí llegaron ingenieros de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Colombia. O sea, aprender y ayudar mientras, ¿me entiendes? A conocer, porque eso es un laboratorio a cielo abierto en tiempo real que no lo tienes en ningún otro lado. O sea, ver en vivo lo que ocurrió después de un sismo, ¿verdad? Es un aprendizaje inmenso. Entonces, bueno, nos asignaban, a nosotros nos tocó como dijo José Luis, 2 sectores, ¿verdad? Cada sector como unos 15 edificios, ¿ok? Y es el compartir con la gente, entender su drama, ¿verdad? Y sentir esa cercanía, ese agradecimiento de la gente cuando tú los vas conectando y le vas explicando por supuesto, no son expertos, ¿no? Igual que muchos de los que están aquí en la entrevista, ¿verdad? No vas a entrar en el tema profundo técnico, sino tratar de traducir en palabras llanas, sencillas, que la gente pueda entender, ¿verdad? Y eso es parte también de la labor de nosotros, ¿verdad? Que tenemos, que quizá otros profesionales que no están en el área de patología no lo tienen, ¿verdad? Uno sí está más acostumbrado a traducir en lenguaje que la gente pueda captar y de verdad entender
la magnitud del problema, cuál es el riesgo, cuál es, si de verdad puede regresar al menos a sacar sus pertenencias en la edificación o no, ese tipo de cosas. Y es el sentir de ese agradecimiento de la gente de, wow, ingeniero, por aquí han pasado otras personas, otras cuadrillas, pasó Defensa Civil, otros ingenieros, y de verdad que nadie me ha hablado con esa sencillez, o sea, no he sentido que me han asesorado de verdad. Y ustedes han dado de verdad en el punto, ¿no? Y eso tiene que ver con que uno está acostumbrado a trabajar de esta forma. O sea, nuestros clientes no son ingenieros. Claro. ¿Okay? Generalmente nuestros clientes son economistas, médicos, amas de casa, cualquier profesión, el dueño de una industria que no tiene ni la menor idea sabe que tiene un problema, sabe que quiere solucionarlo porque tienen que hacer una modificación, una adaptación para un nuevo uso de su planta industrial, por ejemplo, o vio unas grietas y llamó al especialista para que le explicara y le dijera cómo solucionarlo, cómo repararlo, las mismas filtraciones. Entonces cuando uno hace sus informes, su dictamen, ¿verdad? Uno tiene que pensar en que la persona que recibe ese dictamen no va a conocer un montón de temas técnicos, claro, sino que hay que hacer una labor también de educación, de explicarlo con lujo de detalles, sin perder la rigurosidad técnica, claro, pero claro, para poder llegar a que la persona entienda su problema. Y eso lo vimos mucho en ese ámbito, ¿verdad? De visitar unos 30 edificios y ver la reacción de la gente que dice, wow, ustedes están acostumbrados a tratar con gente que no son ingenieros. Claro. Cada un ingeniero te habla de cosas que, bueno, mira, me hablaste chino con japonés y no entendí nada. O sea, creo que eso es parte de la experiencia enriquecedora de esos eventos y de contar con la experiencia de la patología estructural y de trabajar de esta manera al llegar a esos lugares en donde hay mucha afectación. Una pregunta para ustedes. Yo quisiera saber qué tipo de pruebas se deben realizar en una estructura una vez que está colapsado. Como por ejemplo después de un sismo o después de un accidente, un colapso de una estructura, ¿qué tipo de pruebas se deben realizar para determinar las causas de ese colapso? Bueno, fácil. Eso hay una especie, bueno, no, hay un protocolo de actuación, ¿no? No hablemos de colapso, me imagino que te refieres a una estructura que es dañada por sismo, pues. La revisión. Claro, aparte de la primera inspección visual, indudablemente se determina si se requieren una segunda fase de inspección. Cuando se hacen estas evaluaciones rápidas, hay unos famosos colores, color rojo, que es inhabitable, color anaranjado, que es, digamos, está como en duda, ¿no? Entonces hay que pasar una segunda fase de revisión, o verde, que se puede ocupar sin revisión. Esa es la parte que a nosotros nos preocupa, sobre todo la verde, cuando hay grietas, ¿no? Pero digamos, las que hay que revisar, sí, hay que hacer un levantamiento físico completo de la edificación. Por lo general no se consigue en plano, entonces hay que empezar por hacer los planos del edificio, por ejemplo. Hacer todo un muestreo de la calidad constructiva. Tomar muestras del concreto, tomar muestras del acero, evaluar con ensayos no destructivos la distribución de las armaduras dentro de los elementos estructurales. Toda esa información luego se analiza y se lleva a modelos, se hace un modelo estructural y se revisa bajo los criterios actuales que exigen las normas, se revisa cómo está el desempeño de esa estructura, y seguramente va a dar que la estructura no cumple con las exigencias, y en base a eso se hace un proyecto
de reforzamiento de la estructura, pues lo que se conoce técnicamente como una adecuación sismorresistente. Por lo general, esos edificios que requieren una segunda etapa de evaluación, seguramente el resultado es que hay que intervenirlo. Sí, no necesariamente, un poco, no sé si Carlos fue muy específico con el tema de los colapsos, ¿no? No necesariamente un colapso es por sismo, pueden ocurrir colapsos por muchas razones. De hecho, aquí estaba viendo en las redes, no tengo detalles, pero creo que fue hoy en la madrugada, hubo un colapso parcial de un edificio por un incendio esta mañana aquí en Caracas. Recientemente ustedes tienen el caso del puente, ¿no? Del viaducto del metro allá en México, que es un caso reciente que todavía está en etapa de investigación. Entonces, ahí les puedo comentar, antes de hablar de qué se investiga en un colapso, les puedo decir qué investigaciones son más difíciles, ¿no? Yo diría que la más fácil, la investigación más fácil cuando tenemos un edificio, cuando está en una condición de precolapso. Un edificio que está muy dañado, ¿ok? Pero que está allí todavía. Todavía lo podemos ver todas sus piezas en su posición original. Esa es la investigación más fácil porque una ya se dañó, entonces esos daños hablan, ¿no? Los síntomas te dicen, es como, bueno, el médico, tienes todos los síntomas allí, el edificio está diciendo de que padece, ¿no? La segunda es las estructuras colapsadas. Es más difícil porque ya el edificio no está en su posición y ya las piezas no están completas, ¿ok? Están agrietadas, están deterioradas. Y la tercera más difícil es un edificio totalmente sano, cuando te dicen que emitas opinión sobre un edificio totalmente sano, porque ahí el edificio no te está diciendo nada y entonces hay que indagar mucho más profundamente, ¿no? Es un poco, y la metodología, el protocolo lo primero es la inspección visual, por supuesto, tener buen ojo, saber dónde mirar, ¿ok? En los tres casos, y después empezar a hacer confirmaciones, al igual que el médico manda a hacer un examen de sangre, una radiografía y tal, igualito a la estructura se lo hacemos. Le tomamos muestras, se extraen muestras de la estructura, pueden ser tomados unos núcleos, unos corazones de concreto para evaluar el concreto, unas piezas de acero se llevan al laboratorio y se ensayan para determinar sus propiedades mecánicas, sus propiedades resistentes, cómo son sus relaciones, tensión, deformación, ese tipo de cosas. Se toman muestras también, por ejemplo, en el caso de estructuras de acero, a ver cómo está la soldadura. Se le pueden hacer ensayos de la soldadura, a ver si estaba bien hecha, si había penetrado completamente. Y hay una cantidad importante de ensayos que le podemos hacer para conocer las distintas propiedades de los materiales y de la forma constructiva, y luego se lleva eso a modelos numéricos, ¿verdad? Que se pueden ensayar. Ahorita hay software súper poderosos en los cuales podemos conocer bastante detalle de manera numérica sobre el comportamiento estructural, ¿no? Cuáles son las acciones reales que ocurrieron y cómo fue el desempeño de esa estructura ante esas acciones. Entonces ahí hay una parte bien bonita de la patología que hemos hablado poco, que es la parte de ensayos. Hay una cantidad de instrumentos, ¿verdad? Hacemos ultrasonido, hay tomografía, hay unos ensayos que llamamos esclerómetro, que es el más usado. Casi todos los ingenieros, y aquí hay todos los ingenieros que están aquí seguramente han escuchado hablar de un esclerómetro. Eso es un aparato que uno golpea el concreto con un aparato, con una masa que rebota y a medida que tiene mayor rebote el concreto es más duro, es de mejores características. Pero todos esos tienen sus ventajas y sus limitaciones. Cada uno de esos ensayos por sí solo no permiten tener la globalidad de lo que está pasando. Es un conjunto de ensayos que parten de entender sus ventajas, limitaciones y tener buen ojo para identificar a dónde ensayar también, ¿no? Ese ojo clínico que te dice, bueno, ¿qué pieza voy a tomar para llevar al laboratorio a ensayar? ¿Ok? Eso es un poco, y eso es más o menos lo que están haciendo en el caso del puente, ¿no? O sea, hasta ahora ha habido como varias opiniones, ¿verdad? Pero son hipótesis, ¿no? Eso hay que esperar que se termine
todo ese protocolo de evaluación que tiene su rigurosidad y pronto saldrán los dictámenes de las causas de estos casos emblemáticos, ¿no? Que son mediáticos. Los primeros días hay muchas opiniones, pero eso hay que seguir todo ese protocolo de inspección visual. La mayoría de las opiniones se basaron exclusivamente en una inspección visual, pero ahí no se ve todo. Hay que tomar muestras, hacer ensayos, ¿verdad? Llevar al laboratorio y luego hacer modelación numérica y cuando se tiene toda esa visión completa que se puede ofrecer un verdadero dictamen. Aquí hay una pregunta en el chat que nos están haciendo y dice, ¿qué pruebas de campo no destructivas pueden usarse para evaluar la integridad de una edificación más allá de las inspecciones físicas? Supongo que se refiere a cuando el edificio todavía está allí, porque tratando de hacer un símil entre la ingeniería y la medicina, en su mayoría las inspecciones que se hacen son como ir a un médico y que nos diagnostique sin estudios de laboratorio. ¿Existe alguna prueba que se puedan hacer de forma viable técnica y económicamente para edificaciones comunes? Sí, claro. Hay una cantidad bueno, las que ya ha nombrado Alfredo, sí. El patólogo va acompañado, así como va el médico, de su estetoscopio y sus radiografías y su termómetro. Bueno, igual el patólogo va con sus instrumentos, del más básico al más sofisticado, pues, para evaluar la estructura. Hay cantidad de ensayos no destructivos desde el punto de vista para evaluar la parte, digamos, mecánica resistente, pero también la parte física y también química y electroquímica que en el campo de la durabilidad y corrosión, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de ensayos que son, digamos, un valioso complemento para el patólogo. Pues, sí. No, y que además me imagino que con esa cantidad de equipos que pudieran usar, la experiencia de ustedes los lleva a decidir qué equipo usar o qué prueba usar y en dónde, en qué parte sí. es que voy a usar este equipo. Es así. Hay equipos tan sencillos como un martillo, o sea, una piqueta de herrero y golpear la estructura, ¿no? En estos días colocábamos algo ahí en nuestras redes. Sí. Entonces hay unos daños que son cuando las partes están desprendidas, pues puede ser los revestimientos están desprendidos o inclusive en la estructura generalmente en el concreto, ¿verdad? Tenemos una cubierta de concreto, pero adentro hay acero, hay cabillas. Cuando hay corrosión, esas cabillas expanden y van dañando el concreto, pero el daño no se ve porque es una capa de concreto que va abriendo en un plano paralelo a la superficie y el daño no lo vemos. Va por dentro. Porque la grieta está detrás, en el fondo, paralela a la superficie que estamos viendo. Y el ensayo no destructivo más sencillo es golpear la superficie. Entonces eso va sonando tin, 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 pa, 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 pa. O sea, en donde está desprendido va a emitir un sonido característico, pero el tema más allá del ensayo, es un ensayo, yo diría que el ensayo no destructivo más sencillo, golpear con un martillito la superficie. Increíble. Es súper económico, eso es un instrumento que lo tenemos en cualquier ferretería. El tema es saber dónde golpear. Ese es el tema, ese es el truco. El médico te va a auscultar, ¿no? Yo no sabría dónde poner el estetoscopio, ¿ok? El médico sabe dónde poner el estetoscopio, qué es lo que quiere escuchar, ¿ok? Es igual. Esto, más allá de cuál es el ensayo, es toda una metodología, se requiere esa experticia claro. de saber qué ensayo hacer y cuándo. Y a dónde. Hay una gama muy amplia. Muy amplia. Mencionamos ya varios acá, ¿no? Hace un ratico los mencionábamos. Hay otra pregunta aquí en el chat. ¿Qué opinión tienen de los exoesqueletos en edificios afectados por sismos? Sí, como no, se utiliza mucho. Digamos, en estructura metálica, sobre todo, se utilizan los exoesqueletos. Básicamente, la función de eso es generar todo un sistema, digamos, externo, que tome buena parte de las acciones sísmicas
y dejar el edificio solo, el edificio original, por decirlo, solo, para que resista su peso propio y las cargas de servicio que él tiene. Pero que cuando venga un terremoto, ese exoesqueleto sea el que recibe esa fuerza y no se la transmita al edificio como tal, pues. En daño, porque si no se convierten en daño. Pues. Pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo el esqueleto, dices tú que el esqueleto absorbe y el edificio adentro queda protegido? Claro, igual como cuando tú tienes una muleta, si te duele una pierna o no puedes usar una pierna, o buscas una muleta para apoyarte, es el mismo símil, pues. O cuando te ponen un corsé porque tu columna está inservible, pues. Es derivar las acciones hacia otras partes de la estructura para proteger las partes originales. Bueno, y tomando en cuenta que, sobre todo cuando se trata de sismos, las estructuras de concreto no son resistentes a la compresión, no son resistentes ni a la tracción ni a la flexión. Entonces, las estructuras metálicas, que son las que compondrían esos exoesqueletos, son las que son resistentes a la flexión, a la torsión y a la tracción. Entonces, por eso que ellos pueden absorber esa energía que se desprende de un sismo y no la transmite a la estructura de concreto. No, eso está fascinante. Fascinante, increíble. Se me volaron los tapones. Pero es que fíjense, para ver si entender lo que es un sismo y su acción en un edificio. Vamos a hablar de edificios 8. O sea, lo que se mueve es el suelo, ¿ok? Y el edificio está allá arriba sin enterarse. Entonces, si se mueve el suelo, él va a ir transmitiéndole a esa estructura ese movimiento. Ese movimiento genera deformaciones, porque él no se va a mover, tiene que ser excesivamente rígido para moverse como un bloque. Entonces, él va generando deformaciones, esas deformaciones generan esfuerzos dentro de la estructura, que si son superados a su límite de capacidad, genera las grietas, genera las fallas, genera los desplomes. Entonces, lo que hay que ver que el sismo es movimiento del suelo, no el edificio. El edificio quiere quedarse tranquilo, solito, pero entonces, a medida que tú lo vas moviendo, él va generando, va distribuyendo esa deformación en la estructura. Entonces, estos exoesqueletos, hay muchas maneras, no solo exoesqueletos. Se usa mucho y es, digamos, una de las soluciones que nosotros más hemos usado en nuestro proyecto, es construir muros convenientemente distribuidos en la planta del edificio, muros desde los sótanos hasta el último nivel. Entonces, eso hace la misma función del exoesqueleto, pero pueden ser internos también, ¿okay? Y estos muros reciben buena parte de esa demanda de deformación que quiere, le va a recibir el muro, entonces le alivia la carga a la estructura original del edificio, por decirlo así. A ver, entonces, deformaciones. Acuérdate que aquí creo que hay 1, 2, 3, yo no tengo idea. Deformaciones es que se va doblando, se va corroyendo, se va... No, se va doblando porque es como mueve una vara abajo y ella va a generar una serie de ondas a lo largo de su altura, ¿no? Es como un latigazo. Eso exactamente hace un edificio. Y esas deformaciones van generando tensiones en el esqueleto, pues en el esqueleto estructural del edificio. Cuando un edificio es precario, no tiene la suficiente resistencia y rigidez para absorber estas deformaciones, es que vienen los problemas, vienen las grietas y vienen los colapsos. Se debilita la estructura como la osteoporosis debilita los huesos de las personas. Exactamente, más o menos así. No, está fascinante. O sea que si yo me pongo un exoesqueleto, entonces ya la osteoporosis no me tumba.
Claro, porque, bueno, porque te están haciendo un blindaje externo. Realmente da mucha curiosidad y yo te hago preguntas de kinder, les hago preguntas de kinder porque No, por Dios. digo, a ver, pero ¿cómo que deformaciones? Trato de imaginármelo para entender lo que tú No, estás... pero imagínate, ¿cómo puedes tú agrietar una pared, por ejemplo? ¿Cómo te imaginas que puedas agrietar una pared? Por golpes. La grieta que le... Tienes que, digamos, fijarla abajo y empujarla arriba. Deformarse hasta que vence su y se te abre la resistencia. grieta o se te despega, despega donde esté, pues, ¿entiendes? Sí, es igual. Ok. Oye, tengo una pregunta, yo sé que no podemos especular con respecto a lo que pasó con el viaducto del metro, pero hoy precisamente se cumple un mes del colapso de la estructura y la pregunta básicamente es, ¿cuánto es el tiempo perentorio que debemos esperar para que se dictamine qué fue lo que pasó ahí? Dado el tipo de estructura, una estructura combinada de concreto y acero, ¿cuál sería, cuánto tiempo más o menos debe tomar los expertos que están haciendo las pruebas para tener un dictamen? Yo creo que hay que ser Pero paciente, yo te diría ¿no? que ya lo deberían tener. O sea, no sé, ya al momento lo deberían tener. Porque, digamos, es sencillo. El tema ahí, digamos, estructuralmente es de lo más sencillo, pues. O sea, definir el problema en ese tramo, yo digo que es relativamente sencillo de dar un diagnóstico, pues, de lo que pasó. Sí, un mes me parece suficiente, pues, para darlo. Ahora, sí, yo ahí revisar quizá no todo el soy tramo, tan optimista. Yo sí creo que hay que tener un poquito de paciencia porque son equipos que están trabajando allí y es un tema que va más allá de un simple daño en un edificio, ¿no? Este es un tema que trasciende a otras áreas, ¿no? Un área social, política. O sea, yo creo que allí hay que ir con pie de plomo y yo no creo que no se tenga una respuesta a un mes por irresponsabilidad o por ineficiencia, sino porque, bueno, se están haciendo las cosas triplemente chequeadas, ¿no? Yo creo que eso... pronto debe haber una respuesta y cuando son equipos interdisciplinarios a veces las cosas no salen tan rápido como si lo atendiera una persona en particular, ¿no? No, pues de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, si tú tienes que hacer análisis desde el diseño estructural, desde el proyecto, a analizar si estuvieron bien diseñados la resistencia de los concretos, los espesores de los aceros, el tipo de soldadura. Los detalles. Pero todas esas pruebas se pueden hacer en paralelo, no tienes que hacerse una después de otra, ¿no? No, por supuesto. Lo que pasa es que en este tipo de casos, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente cuando ocurre un colapso no hay una causa única, ¿no? Hay temas identificados ya, o sea, por lo menos ahí se ha hablado, prácticamente todos los expertos que lo han visto han hablado de una soldadura en el centro del tramo, ¿verdad? Y eso no es el mejor lugar para hacer una soldadura. Entonces, pero decir que fue por tener la soldadura en el centro del tramo que colapsó, allí tampoco podemos decir eso. Entonces, generalmente cuando ocurre un colapso, hay 10 factores que están influyendo. Sí. Y hay que ponderarlos, los 10, y hay que conocer los 10. Hay 3 que son evidentes, ¿ok? Pero que esos 3 solos probablemente no hubieran causado el colapso del edificio, ¿ok? Una condición local de ese día. Un estudio para un caso tan emblemático tiene que encontrar los 10 y tiene que indagar hasta lo más profundo de los detalles, no irse con los 3 primeros que parecían evidentes. Entonces yo sí creo que hay que tener paciencia porque quizá ya detectaron 8, pero faltan 2. Entonces, para que el informe esté completo, hay que conseguirlos todos, ¿ok? Entonces, de acuerdo. Por eso es que soy un poquito más paciente con este tipo de casos tan emblemáticos, ¿ok? Claro. Hay otra pregunta en el chat. Que el tema que está gravitando sobre eso es un tema político. Político. Pues. Además, y el tema político es el que está retrasando todo.
O sea, Además de... porque eso indudablemente es una, o sea, es una situación que no se la deseo a nadie. Ay, no. Yo tengo de verdad compasión por todos los profesionales que estuvieron involucrados en eso, porque a nadie se le desea que pase y nadie construye ni diseña para que pase eso. No, O sea, claro. puede haber un descuido, pero nadie, digamos, lo hace a exprofeso. Sí. Entonces, hay que tener eso en mente, la responsabilidad que tenemos nosotros como ingenieros, digamos, yo creo que es infinita, infinita. En cualquier problema, cualquier descuido que uno tenga, representa vidas humanas. Al contrario del médico, el médico opera, pero tiene una vida en eso. Pero un ingeniero puede tener cientos de personas en un proyecto, en un solo proyecto. Claro. Que tenga un defecto, que tenga una deficiencia. Entonces, o sea, yo respeto mucho, de verdad, y lamento, o sea, lamento sinceramente que haya pasado esto. Yo estuve allá el sábado siguiente. Me llamó poderosamente la atención porque, o sea, eso es un tramo que viene de 3 vías, justamente en ese tramo pasa a 2 vías, pero el tren venía por la vía recta, por la vía que no cambia. O sea, esa es la primera cosa que me llamó la atención. ¿Y por qué se cae con un solo tren cuando por ahí seguro, en varias veces al día, hay 2 trenes simultáneos sobre el tramo, que es el doble de la carga, ¿no? O sea, indudablemente cuando uno ve la estructura, la impresión que me dio, no hay problemas de mantenimiento, se ve una estructura sana, quizás un poco como comparada con otros viaductos, como poca estructura, pero digamos, si esto está bien calculado, o sea, ha tenido que funcionar, pues. Digamos, lo que se maneja ahorita, con la cual estoy de acuerdo con varios investigadores, varios profesores, varios ingenieros se han metido en el tema, es que quizás faltó un poco de lo que se llama redundancia, ¿no? Cuando se proyecta, fíjense, la redundancia es, vamos a suponer, para que una mesa sea estable, solo necesita 3 patas, pero no es redundante. O sea, si uno le quita una pata, si una pata se quiebra, se cae la mesa. Pero si tenemos 5 patas a la mesa, o sea, le puede fallar una pata, pero le quedan 4 apoyando. Entonces reparamos la pata mala, pero la mesa se queda en pie. Entonces, eso es lo que yo estoy convencido que a ese tramo le van a mejorar la situación a todo. Porque dada esta experiencia, ya dijo por dónde están sus fallas y seguramente van a tener que reforzar, aumentar el número de vigas. En vez de 2, eran 2 vigas que apoyaban. Venía de 3 vigas, pasaba a 2 vigas. 2 vigas otra vez para los mexicanos, ¿no? Metálicas. Esas vigas se conectan a la losa de concreto, que es por donde después hace, digamos, el piso por donde pasan los trenes. Yo pienso que sí, les tocará diseñar toda una adecuación de ese tramo, sobre todo en la parte con estructura metálica. Sí. No, pues Gracias. qué interesante, mil gracias y por la explicación. Aquí hay otra pregunta, que si tienen alguna experiencia en daños estructurales por cambios de uso no evaluados correctamente. Wow. No realmente, Recuerde, porque no. Mira, bueno, sí podría, mira, bueno, hay problemas típicos, por ejemplo, cuando un edificio industrial que no fue diseñado para
una industria que procesa alimentos con salmuera. Por ejemplo, es un caso que me recuerdo que atendí. Y entonces ubicaron ahí un procesamiento de alimentos con salmuera y el edificio no estaba preparado para eso y bueno, tuvo un ataque muy agresivo por corrosión en la estructura. Pues. Y hubo que, bueno, hacerle todo un saneamiento. Eso es un caso, por ejemplo, de lo que pregunta, un caso típico, pues, de cambio de uso no previsto en el diseño original del edificio. Pues. Sí ha habido casos pero quizá no es un cambio, podría calificar como cambio de uso, pero un caso típico es sobrecargas, ¿no? Un espacio de una edificación que no está preparada para depósito, ¿ok? Y empiezan ahí a apilar material y entonces sí ha habido grietas, problemas serios que ha habido que atender. Pero eso de cambios de uso, por ejemplo, un edificio que fuera de vivienda, pase a ser de oficina, ese tipo de cosas que no recuerdo ningún caso específico, ¿no? La persona que preguntó no recuerdo de ese tipo. Pero sí por un mal uso de una parte de la edificación, sí hemos atendido bastantes casos de daño, sobre todo por sobrecargas, ¿okay? Colocar unos archivos en donde no se debía. Con peso, ¿no? El papel pesa muchísimo. Ese tipo de cosas. También nos ha tocado, aunque sea el mismo uso, nos ha tocado tener que hacer proyectos de adecuación, o sea, de reforzamiento a unos edificios en construcción porque venían construyéndose con una norma anterior. Y dado que el edificio se construyó por etapa, todavía en plena etapa de construcción sin terminar, ya ajustado a la nueva norma. Entonces el edificio sin terminar tuvimos que hacerle todo una adecuación sismorresistente para que se adapte a la nueva norma que cada vez son más exigentes, pues las normas en sismorresistencia, sí. Recuerdo un caso de mal Eso uso, pasa sobrecargas. Una vez un apartamento que era el último nivel, ¿no? de un edificio, el penúltimo. Arriba estaba el penthouse. Y entonces tenían problemas de agrietamiento. ¿Okay? Cuando se logró, bueno, aquí hay que ver qué cargas hay allá arriba, qué está pasando allá arriba. Cuando se vio la remodelación, la transformación que estaba haciendo el vecino del piso de arriba, bueno, había colocado un jacuzzi, ¿ok? Pero que era una piscina. Era una cosa pesadísima. Sí. Entonces, bueno, eso no hay quien lo aguante, las estructuras no están preparadas para eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando se van a hacer ese tipo de trabajo, hay que hacerlo ver por un ingeniero, ahí tiene que estar, claro. Eso no puede ser, oye, mira, vamos a hacer esto aquí con unos albañiles, no, eso, si queremos hacer una modificación en nuestro edificio, o sea, inclusive cambiar un espacio, abrir una puerta en un muro, una pared, hay que llamar a un ingeniero, porque eso, la gente tiene la idea de que, no, eso no es estructural, no, ya va, eso no será estructural desde el punto de vista formal, correcto, pero sí participa en el comportamiento global de la estructura. Claro. No podemos estar colocando pisos, que si es parqué, ahora quiero granito y hacer un sobrepiso o una cuestión. Hay que hacer ver esos casos por ingenieros porque podemos cambiar las hipótesis según las cuales fue proyectado el edificio, ¿verdad? Pueden no funcionar para esas modificaciones. Y es importantísimo la participación de los ingenieros. Y aquí hay un comentario de Carolina, dice, tuve la experiencia de recuperar una estructura de 1800 y me alegra haber seguido muchos pasos del protocolo, son solo seguir la lógica. Es así, es un comentario. Es así. Hay mucha lógica. ¿Cómo no? Eso me encanta, esa parte me encanta. La obra patrimonial, sí. Ya hemos trabajado en algunas cosas. Sí. Eso hay que entenderlo ya bajo otra óptica, ¿no? Sí. Bueno, ya sabes que tienen una colega aquí en México que le fascina esa parte. Sí, el último sí, a mí también me gusta mucho. Sí, y dice qué maravilla. Porque digamos,
hay que reparar y hay que reforzar, pero manteniendo la imagen, manteniendo lo que nos dice la obra, ¿no? O sea, no alterándola. Así es. Sí. Y aunque ustedes no lo crean, ya pasó 1 hora y unos minutos. Esto ha Wow. sido Bueno, pregunta tras pregunta, sí, fascinante. Fascinante el sí, es tema, que esto la da para verdad. mucho, es fascinante. Realmente, nunca me imaginé que algo de ingeniería me fuese a causar tanta curiosidad y sí, tanta curiosidad, decir, wow, esto está impresionante. Por lo que, bueno, agradecemos Qué bueno. muchísimo a José Luis Bopertui, muchísimo a Alfredo Urich, que después te voy a preguntar porque yo tuve una compañera de colegio Urich. Y bueno, Carlos, gracias por ponernos en contacto con ellos, gracias por todo lo que haces. Y bueno, como te dije, este programa dedicado a ti. Muchísimas gracias, un gran honor, ¿eh? Sobre No, de todo haber verdad que sí, compartido con porque todos bueno, ustedes. Carlos, tú que eres el hombre del concreto. Menos mal que le echaron flores al concreto, ¿no? Sí, sí, El la concreto verdad que es maravilloso. aliviane. Así que agradecemos de nuevo a Muchas nuestros gracias. amigos No, de... claro que sí. Déjame hacerte un Sí, comentario, Mercedes. El concreto es el producto más consumido por el hombre después del agua en el mundo entero. Sí, correcto, tanto así, tanto correcto. así. Es así. Y es un producto y no hay ningún producto en el mundo de consumo que tenga la vida útil que tiene el concreto. Es un producto perecedero, el producto más perecedero que hay. En 3 horas Y ya el no sirve. Wi-Fi, Carlos Beck, y el Wi-Fi. Bueno, pero ese subió ahorita en la pandemia, pero no le gana al concreto. No, no le No le gana. gana todavía el concreto, lo dicen los defensores de esta especialidad tan fascinante. Y el Muchísimas concreto huele mejor que un Chanel número 5, es lo mejor, el olor más divino del mundo. bueno, Sí, señor. apareció, ella no quería aparecer, pero le Y tocaron aparece. la tecla y dijo, Es esto es así. para mí. Sobre Eso todo es. cuando estamos colando, que es como que el cierre de todo el trabajo que viene allí. Bueno, llegan los camiones de concreto y estamos colando concreto, eso es maravilloso. Eso No, no, es, sí, no, señor. Cierre de un ciclo. las anécdotas que tiene Carolina de la devolución de concretos, porque que si le pusieron Coca-Cola para que se viera no sé qué cosa, pero ella, no. Increíble, fascinante, fascinante, la verdad. Y bueno, y el chiste que me acaba de contar es que una persona no podía dormir porque creía que tenía a un monstruo debajo de su cama. Entonces no dormía y se la pasaba mal, se va con el psicólogo le dice, bueno, mire, sí, tiene que estar viniendo por lo menos 2 veces a la semana, que esto, que lo otro, y le salen tanto y ta. El hombre no aparece por casa del psicólogo, se encuentran y le dice, bueno, ¿y qué pasó? Que usted tenía esto tan importante y tenía que venir a las consultas 2 veces a la semana, que no sé qué. Dice, no, me lo arregló un ingeniero. Pero ¿cómo le va a arreglar un ingeniero? No, sí, él lo que me dijo fue que le cortara las patas a la cama. Claro. Ya no había nadie abajo. Se acabó el Debajo de problema. la cama porque no había debajo de la cama. Claro. Ay, qué risa. No, Divino. sí. Aquí en casa nos reímos mucho porque hay ingenieros y hay psicólogos, entonces es ese pique muy divertido de que dice uno, bueno, realmente sí son muy ingeniosos. Así que gracias. Gracias. Radio, gracias por transmitirnos. No, Bueno, gracias a ustedes José por Luis invitarnos. y Alfredo, 1.000.000 de Muchas gracias. gracias. Un Y verdadero bueno, nuestros placer. queridísimos amigos en esta alianza maravillosa con la Asociación de Ejecutivos, Empresarios y Profesionales Venezolanos en México, les invitamos a participar. Es una asociación sensacional, realmente sensacional, en donde hemos recuperado desde nuestra venezolanidad hasta toda una serie de acciones que se han tomado. Aquí está Juan Aguilera, que es el apasionado del apoyo a los venezolanos que están en momentos muy frágiles
Bueno, Carlos, que representó maravillosamente y con quien disfrutamos muchísimo trabajar en hacer eventos, en hacer crecer la imagen y la profesionalidad de los venezolanos acá en México para dejar nuestro grano de arena, ¿verdad? Y que digan, por aquí pasó un venezolano, qué maravilla. Muchísimas Divino. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Y seguimos en contacto. Igualmente, por gracias. favor. Gracias, buenas noches. Bueno, Feliz Adiós. noche. excelente, hasta luego. Bye. Adiós. Bye.